Hola, ¿qué tal? Am, Hoy queremos compartir algo diferente. Compartimos la lección ayer y hoy tenemos un tema para reflexionar y que podamos confiar en Dios. Vamos a hablar de lo bueno que es Dios y en este día tocaremos el tema de Segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 1 al versículo 7. Ah, Esperamos y que podamos disfrutar de la palabra de Dios y que Dios haga un milagro en nuestra vida y que nos ayude a confiar, que nos aumente nuestra fe. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, que al abrir su palabra usted abra nuestro entendimiento, toque nuestros corazones y por favor ayúdenos a confiar en usted. Le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4, versículo Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Nos encontramos con la historia el aceite de la viuda. Y dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Cuál es la historia de esta mujer? Es una historia triste, ¿verdad? Porque había perdido a su pareja, a su esposo, con el cual había compartido automáticamente toda su vida. Y hoy quedaba sola. Pero a causa de la muerte de su esposo también había quedado endeudado. Y probablemente que la deuda era un poco grande. ¿Por qué? Porque su esposo, cuando recibió ese dinero, había dejado como garantía a sus 2 hijos. Ahora, al morir el esposo, el hombre al cual se le debía pidió su salario, ¿verdad? Lo justo, que le devolvieran. Entonces, como no había dinero, entonces le dijo: tus 2 hijos van a venir como esclavos, como siervos. Es triste que este hombre, aunque era temeroso de Dios y amaba a Dios, le servía a Dios, pero más sin embargo también pasaba por problemas. Ahora, lo más triste es de que este hombre, dice, había sido fiel adorador de Jehová. La influencia de Elías y de Eliseo habían fomentado una buena medida del culto al verdadero Dios. Pero ahora también podemos mirar lo que en la ley de Moisés se admitía la servidumbre como medio de pagar una deuda. No como esclavo, sino como criado. Y lo podemos mirar ahí en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 39 al 42. Ahora, al morir este hombre, pues el deudor reclamaba su sueldo. Y vamos a mirar ahí el versículo 2. Dice: y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Buena pregunta. Dice: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en su casa sino una vasija de aceite. Ahora, ¿cómo esta mujer podía saldar la deuda? No había ninguna posibilidad ante los ojos humanos. Cuando ella clama a Eliseo, Eliseo le hace una pregunta: ¿qué te haré yo? O sea,
¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Dime, ¿cómo le haré? Va más allá, dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Sabes que es interesante? Primero, analizar el problema. Esta mujer está, ¿qué? Sola y abandonada. Segundo lugar, ella admite que no tiene nada. Ahora, ¿cómo podría sobrevivir esta mujer con sus hijos si no tiene nada? ¿Sabes que también muchas de las veces nos sucede a nosotros? Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando hay problemas, cuando ya no hay dinero, y nosotros nos damos cuenta a nuestro alrededor y no hay nada. ¿Te acuerdas de la historia de la mujer que tenía 12 años que sufría de flujo de sangre? Durante 12 años ella había gastado todo su dinero. Había ido a médicos y ya no tenía nada, absolutamente nada. Lo único que le quedaba a ella era ir a Jesús. Y cuando ella ve a Jesús, su salud es restaurada. Ahora Eliseo le hace una pregunta. ¿Qué tienes? O sea, declárame lo que tienes. Y ella dice, no tengo nada, absolutamente nada. Lo único que tengo, lo último que me queda es este poquito de aceite. Ante los ojos de nosotros, ¿qué puedes hacer tú con ese poquito de aceite? ¿Qué puedes hacer? Y esta pregunta revela también el espíritu bondadoso del profeta, que se interesaba por la gente, era siempre amigable y compasivo y estaba dispuesto a ayudar. ¿No crees que así es Dios? Cuando lo llamó el rey, estuvo listo a suplir las necesidades de todo el ejército. Cuando una pobre viuda sin amigos buscó ayuda, no la desechó. Ahora, Dios usa lo que tenemos. A veces tú piensas que no tienes nada. Cuando te dicen, puedes servir en la iglesia, tú dices, yo no puedo hacer nada, no sé hacer nada. Algo tienes que hacer. Tienes algo todavía. Ahora, los recursos, o sea, lo poquito que nosotros tenemos, Dios lo puede multiplicar, porque el poder de Dios no tiene límites, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia de los panes? De la multiplicación de los panes. Lo podemos encontrar ahí en capítulo 14 de San Mateo. Vamos a ir ahí. Vamos a ver si de aquí lo encuentro rapidito. Dice, estaba la multitud, ¿verdad? Dice versículo 13, huyendo, que se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto, y lo empezó a seguir la multitud. Ahora, esta multitud no tenía nada que comer. Estaban aguantando hambre, pero seguían a Jesús porque estaban enfermos. Y dice que Jesús restauró la salud de ellos, pero ahora ya era tarde y la gente necesitaba comer. Ahora, ¿qué tenían ellos para comer? No tenían nada, absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, cuando miramos el versículo 17, dice, versículo 16, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto tenían? 5 panes y 2 peces. Y de ahí no había más. ¿Tú crees que 5 panes y 2 peces va a alcanzar para alimentar a esa multitud? Mas sin embargo, para el ojo humano todo es imposible, pero cuando está al alcance de Dios y nosotros lo ponemos en las manos de Dios, Dios no tiene límites. Dios puede multiplicarlo, porque Dios es poderoso. Hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer. Puede ser que tú estás batallando, luchando por dejar algún vicio, tus malas palabras, o yo no sé cuál es tu lucha. Yo no la conozco, pero Dios sí. Ahora, tú estás luchando por querer alcanzar tu victoria, pero no puedes hasta este momento. Yo te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? El amor de Dios no tiene límite. Ahora, estos 5 panes, 2 pececitos, ¿qué hizo Jesús? Dice que le dijo, recuéstense. Y entonces él oró a su Padre y los panes se multiplicaron. Ahora yo te pregunto,
En las manos de Dios esto fue multiplicado. ¿Alcanzó o no? ¿Alcanzó? Claro que sí. ¿Cuánto sobró? 12 cestas. Y muchos de los que estaban ahí llevaron comida para su casa y aún sobró. ¿Cuántos se alimentaron? 5,000 adultos, sin contar niños y mujeres. ¿Sabes que Dios es bueno? Ahora, cuando Eliseo le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes tú? No tengo nada, solo este poquito de aceite. Pero ese poquito de aceite en las manos de Dios es mucho. Qué bendición, ¿no? Probablemente que tú estás pasando por un momento difícil. Probablemente que puedas estar enfermo. Probablemente que el doctor dijo que ya no hay esperanza. Yo te pregunto, ¿crees en Jesús? ¿Crees que aún hay posibilidades? Porque si tú lo crees, hay posibilidades. Porque la vida no se acaba hasta que Jesús dice. No cuando el doctor dice, sino cuando Dios. Hay muchas personas que están condenadas a muerte por el cáncer terminal. Y Dios ha hecho milagros. Hay personas que se están muriendo de alcohol. Y ni porque vayan al centro de rehabilitación no hay oportunidad. Mas sin embargo, cuando entregan su vida a Jesús, hay solución. Probablemente tu matrimonio está destruido y tú piensas que ya no hay ninguna posibilidad. Cuando tú lo pones en las manos de Jesús, sí hay posibilidad, hay esperanza. Porque creemos en un Dios que es poderoso. Ahora, vamos a regresar ahí a 2 de Reyes capítulo 4. En el versículo 3, y él le dijo, ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos. Escucha bien esto. Vasos vacíos. Y le dice, no pocos. Entonces, ¿qué vamos a mirar aquí? Lo que tenemos que analizar es cómo está tu fe. ¿Sí? ¿Cómo está tu fe? Si tu fe es mucha, vas a recibir mucho. Si tu fe es poca, vas a recibir poca. Pero me gusta lo que dice el profeta. Dice, ve y pide prestado las botellas, las cubetas, como tú le llames, los envases. Pide, pero no pocos, pide muchos. Y entonces, lo que Dios va a hacer va a depender ahora de ti. Porque ahora tú tienes que manifestar tu fe. Eliseo es claro. Pide, presta, trae. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú encuentres. Que aquí vamos a mirar tu fe. Y en el versículo 4 dice algo maravilloso que tenemos que analizar. Dice, entra luego y cierra la puerta tras de ti, tras tus hijos, y echa en todos los vasos, y estando uno lleno, ponlo aparte. Ahora, cuando tú le pides a Dios algo, yo lo dije ayer y antier, no tenemos que gritar en la calle que tú estás orando. Enciérrate en tu cuarto. Es una recomendación que Jesús le hizo a sus discípulos. Cuando tú lees Mateo 6, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora, pídele a Dios. Y sabes que Dios va a orar, porque Dios es bueno y Él escucha tu oración. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad. Y es por eso que tú no tienes que gritar a la gente. ¿Sabes? Cuando tú le dices a las personas que tú no tienes trabajo, nadie se va a preocupar por ti. No van a solucionar tus problemas. Mas sin embargo, cuando tú le dices a Jesús que no tienes trabajo y que necesitas uno, Él va a proveer. ¿Verdad? Entonces, miramos en el versículo 5 ahí de 2 de Reyes 4, dice, y partió la mujer de él, se apartó y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos y ella echaba el aceite. Ahora, puede ser que la incredulidad no fue un obstáculo para la viuda. Actuó al punto, siguió las instrucciones del profeta y consiguió también la cooperación de sus hijos. Si estos habían de salvarse de una vida de esclavitud, tenían que hacer algo para ayudarse.
La fe y la obediencia de la viuda engendraron fe y obediencia a sus hijos. La fe produce fe y la obediencia de uno fomenta la obediencia de otros. Porque la mujer iba a quedar sola, abandonada, pero sus hijos iban a ser esclavos. Ahora le tocaba a todos estar unidos y remar para el mismo rumbo. Cuando oramos todos, oramos por un solo propósito. Y cuando la unidad, que es la familia, está completa, hay felicidad y completa paz. Entonces, nos damos cuenta en el versículo 6. Y como los vasos fueron llenos, dijo a su hijo suyo, tráeme otro vaso. Y él dijo, ya no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo cesó el aceite? ¿Cuándo? Cuando ya no había más. Entonces, Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para recibir más. Los milagros, provisión del aceite, no cesó hasta que se hubo llenado la última vasija. ¿No es buena noticia? Probablemente que si esta mujer hubiese llevado 5,000 vasijas, las 5,000 se hubiesen llenado. Si hubiese llevado 10,000, las 10,000 se hubiesen llenado. Porque eso era su fe. Eso era lo que ella había pedido. Eso le dio Dios. ¿Crees tú eso? ¿Cuánto pidió ella? Lo suficiente, ¿verdad? Lo suficiente. Lo que ella pensó que era necesario. Y sabes, hay algo que a mí me gusta, lo de el versículo 7, y dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tu acreedor, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. ¿Sabes que Dios aún te da más de lo que tú pediste? Probablemente que esta mujer estaba conforme con eso. Pero probablemente que la mujer solo quería la libertad de sus hijos. Pero Dios va más allá. No solo le estaba otorgando la libertad, sino le estaba otorgando un bienestar, un futuro, porque ahora iba a tener dinero para sobrevivir. Si esta mujer hubiese dado más, Dios le hubiera dado más. ¿Sabes cómo es de bueno Dios? ¿Sabes? A veces, yo no sé si alguna vez te ha ocurrido que tú le estás pidiendo un trabajo a Dios, pero un trabajo bueno. Y Dios te da un trabajo no bueno, sino excelente. Tú estás pidiendo un salario justo y Dios va aún más allá. Entonces, todo depende de lo que tú pidas o cómo lo pidas. Y es por eso que cuando tú le pides a Dios tienes que saber qué pedirle. ¿Sabes? Muchas de las veces yo he escuchado que los jóvenes dicen, ya quiero una esposa. Y cuando hablan conmigo yo les pregunto, ¿cómo quieres tu novia o cómo quieres tu esposa? Y algunos, triste, pero es real, dicen, la que sea. Al fin de casarme, la que sea. No. Y yo trato de corregirles. Le digo, no es la que sea. Porque cuando tú pides la que sea, te va a dar una mujer, pues la que sea. Puede ser que la mujer no traiga dientes, puede ser que la mujer pues esté enferma, puede ser que la mujer no sé qué problema tenga. Entonces yo le digo, no es la que sea, sino que sea la esposa que Dios quiere darte. Porque cuando tú le pides a Dios una buena esposa, Dios te va a dar una buena esposa. Solamente que tienes que tener paciencia para esperar, porque Dios sabe el momento justo para darte esa esposa o para darte ese esposo. No es cualquiera. Y sabes que es triste, ¿no? Que nosotros nos vamos por los que miramos. El hombre
que muchos argumentan que sea hermosa, que tenga un cuerpo excelente. Ah, no importa si no sabe cocinar, no importa si solamente quiere andar con los dedos así y en la tienda y todo, no importa. Yo quiero una esposa. Entonces, no es realmente una esposa o un esposo así. Un esposo es con el que tú vas a compartir toda la vida. Y es por eso que tienes que pedirle a Dios un buen esposo o una buena esposa. Entonces nos damos cuenta que nuestra historia dice, cuando el aceite cesó, porque eso que pidió. ¿Qué pidió ella? Solamente solventar. Entonces, ¿te acuerdas lo de Mateo 14? Los discípulos y la multitud solo tenían hambre y con comer estaban contentos, ¿verdad? Pero Jesús va aún más allá. Aún les dio el pan y sus pececitos para que llevaran a su casa. Y aún sobró. Sabes que Dios es bueno. En mi caso han pasado tantas cosas que a veces yo le cuento a la gente y la gente no lo cree. ¿Y sabes por qué no lo creen? Porque ellos no han conocido a Jesús o no han vivido esa experiencia. A veces, nosotros solo le pedimos a Dios que nos dé salud y que estemos bien, que nuestra familia esté bien, que tengamos para comer. Pero Dios va aún más allá. Yo estoy feliz de contar con esas personas que son muy buenas conmigo, con mi familia. Esas personas que me han ayudado en esos momentos difíciles, yo los tengo aquí en mi corazón. Yo oro por ellos todos los días. Y yo sé que Dios es bueno y me ha dado más de lo que yo merezco. Cuando estaba en el mundo que no conocía de Jesús, yo pensaba que con llegar a 25 años, 30 años era suficiente. Pero ahora que tengo la edad que tengo, yo sé que no era suficiente. Tal vez con la vida que llevaba sí, porque era una vida horrible. Pero al conocer a Jesús, Jesús te da una oportunidad. Y si yo pensaba que 30 años era suficiente, ya me dio más de lo que yo pensaba. Yo no sé cuántos años más me va a dar, pero yo sé que los que me dé, para mí es ganancia. Porque de esa vida mala me sacó y me dio más de lo que yo tengo. Sin merecerlo, ¿sabes? A veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero cuando nosotros leemos ahí en Salmo 23 nos damos cuenta que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Así que habrá momentos buenos, pero también habrá momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles son los que Jesús y Dios permite que suceda, porque esos son los que nos ayudan a estar más cerca de Él y a confiar en su promesa y en su palabra. ¿Sabes que Dios no se había olvidado de esta pobre mujer? No. Pero probablemente que esta mujer no había orado correctamente. Probablemente que esta mujer, hasta el último momento, cuando ella ya no pudo más, tuvo que clamar a Dios. Y Dios ahí estaba atento para escuchar esa oración y para solventar su problema. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero yo quiero pedirte que tú confíes. No importa cuál es el momento. A veces nos sentimos solos y abandonados. Yo quiero decirte en este día que no estás solo y no estás abandonado. Hay alguien que te ama. Hay alguien que está interesado en ti. Hay alguien que quiere solventar tus problemas, tus necesidades. Probablemente que estás afligido o afligida porque el doctor te dijo que tienes una enfermedad. No te desesperes. Necesitas creer en ese médico que todo lo puede. Necesitas creer que Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Quizás tienes miedo porque el bill del hospital va a llegar caro. No te preocupes. Sabes, a veces nosotros
tenemos miedo clamarle a Jesús porque hemos hecho cosas malas y pensamos que Él no nos perdona. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y transformar nuestra vida. Sabes que el amor de Él no tiene límites, pero necesitamos clamar a Él. La viuda recibió del Señor más de lo que había pedido. Ella solo había pedido que sus hijos fueran liberados de la esclavitud, pero debido a su pobreza aún tenía muchas necesidades. Dios, que había satisfecho las necesidades de la vida, constantemente da a todos sus hijos la bendición mucho mayor de la que nosotros pedimos. Es interesante, ¿no? Es interesante que muchas de las veces nosotros no queremos clamar, pero más sin embargo sabes que Dios te conoce. Tú sabes que Dios conoce tu problema. Solo necesitas ir a la Biblia. Aquí hay tantas promesas para ti, tantas promesas para mí. Sabes que ayer escuchamos y estudiamos sobre la promesa de San Juan 14, del 1 al 3, que Él fue a prepararnos un lugar para nosotros. Hoy estudiamos la promesa que Dios tiene para sus hijos, que cualquier necesidad nosotros necesitamos ponerla en sus manos y confiando en su poder y en su palabra, todo tiene solución. Entonces, tú y yo sabemos que hay esperanza. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el doctor. El doctor dice que no hay esperanza, Jesús te dice que sí. La gente dice que para ti ya no hay solución porque tu vida es mala. Para Dios sí. Tantas personas que han dejado el alcohol, han dejado las drogas, los vicios, pueden dar testimonio de lo que te estoy diciendo. No vamos a saber hasta que nosotros probemos lo que Jesús es capaz de hacer. Y como te dije anterior, esta mujer que tenía 12 años, no sabía hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Probablemente tú estás gastando tu dinero y piensas que no hay solución. Sí, hay muchas personas que están gastando su dinero en ir al psicólogo, a ir al especialista sobre los matrimonios y no hay solución. Porque la solución no la tiene el hombre, la solución la tiene Jesús. Sí. No importa cómo estás, clama a Él. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu enfermedad, no tengas miedo. Clama a Él. Él tiene la solución. Mi hermano, mi amigo, te invito para que puedas estudiar tu Biblia. Aquí hay muchas promesas. Aquí hay muchas lecciones que aprender. Aquí está. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, gracias por permitirnos estudiar una porción de su palabra. Por favor, auméntenos nuestra fe y ayúdenos a confiar en usted. Por favor, Señor, le pedimos por todas las personas que están en los hospitales. Quizás están tristes, quizás muchos decepcionados, pero también por aquellas personas que están en sus casas ahora sufriendo de ese dolor, Señor. Yo no sé cuál es, pero usted lo sabe. Yo sé que usted puede hacer ese milagro, Señor, porque lo pudo hacer ayer, también lo puede hacer hoy, porque su amor y su poder no tienen límites. Lo necesitamos, Señor. Sabe, a veces tenemos miedo porque pensamos que no tenemos esperanza. A veces tenemos miedo porque pensamos que no nos va a escuchar. Pero nosotros sabemos ahora que sí nos escucha y que sí hay solución cuando le clamamos a usted. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo lo ponemos en sus manos confiando en su promesa, Señor. Cuídenos y guárdenos. Por favor, bendiga. Bendiga a todas las familias que nos han apoyado, que nos siguen apoyando, Señor. Bendiga a nuestros vecinos y que su evangelio pueda llegar
a todos esos rincones donde usted quiere que lleguen. Hay muchas personas que están predicando. Hay muchas personas también que tienen necesidad de escuchar su palabra, Señor. Pero usted es el que decide. Usted es el que dirige. Todo está en sus manos. Gracias, Señor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tú puedas meditar en la palabra y que tú puedas confiar en ese maravilloso Jesús. Nos vemos el día de mañana en el estudio de nuestra lección, si así Dios nos los permite. Bendiciones.